Buenas noches, hermanos, hermanas. Yo, de verdad que estoy muy emocionado al escuchar las palabras de mis hermanos y hermanas, estos comentarios tan auspiciosos que acaban de vertir. Y de verdad que les agradezco muchísimo, Mauro, hermanos, de verdad. Yo para echar que vamos a hacer igualmente gracias, muchas gracias, hermano Rolando. Soy muy emocional, muy emotivo, me cuesta pensar en medio además de tanto afecto, tanto aprecio, tanto cariño que expresan mis hermanos. Intentando hacer un esfuerzo de racionalización de este momento para mí muy fuerte, muy intenso. Quiero empezar agradeciendo muy profundamente. No sé cómo se dice en español, en quechua lo decimos muy expresamente. Tatecho y Mampi. Mis hermanos y hermanas de IDECA, en especial a Boris, hermano, muchas gracias, de verdad. Esta es una amenaza que la veníamos haciendo desde hace bastante tiempo y me alegra que hoy lo podamos hacer una realidad y de verdad muchas gracias, Boris. Lo mismo a Janet. Janet, hermanita, muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo mismo a Boris y a todos los hermanos y hermanas de IDECA por esta gratísima posibilidad de compartir lo que para los que escribimos es realmente una guagua, ¿no? Que es nuestro libro, una especie de hijo, y quizás más que un hijo, porque por lo menos un hijo es 9 meses, ¿no? Normalmente un libro lleva mucho más tiempo que 9 meses, ¿no? Entonces es evidente que uno le pone mucho cariño a un libro, y más aún a este que para mí es algo así como el libro de mi vida, porque primero por los autores con quienes trabajo, es gente a quien yo estimo muchísimo, y dos, que no ha sido fácil, diríamos, encontrar una especie de equilibrios entre el rigor académico que debe tener un libro, una tesis, y el sentimiento político que supone, que lo han resaltado muy bien tanto Mauro como Rolando, el sentimiento político que entrañan los intelectuales hermanos, ¿no? Así que más que esfuerzo, diríamos, intelectual, en este libro hay voluntad, hay sacrificio, hay pasión, y eso es lo que intentamos expresar en este libro. Igualmente agradezco y muchísimo de veras el comentario de hermano Mauro, igualmente hermano Rolando, por estos comentarios tan elogiosos, de verdad. Creo que la obra tiene un poco menos de mérito de lo que han dicho mis hermanos, y cuando ustedes lo lean irán viendo que también tiene todavía defectos como toda obra humana. Pero agradezco la comprensión y el afecto que le ponen mis hermanos. Igualmente quiero agradecerles muy de veras a todos ustedes por acompañarme esta noche. En especial quiero agradecer al padre Roberto de la Sociedad de los Padres Merinol, quienes continuamente acogen muy bondadosamente en su residencia. Ya hace varios años, padre, así que muchísimas gracias, de verdad, padre, y en nombre suyo a todos los hermanos y hermanas de Merinol, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, Chelita, muchas gracias por venir. Te debo una presentación de la anterior vez que no lo pudimos hacer. Hace algunos meses estábamos pensando hacer en la UNA, en la universidad, la presentación de un anterior libro que está ahí en el pasillo, y Chelita Graciela tenía que haber sido una de las comentaristas, pero hubo unos desencuentros medio raros en la UNA y no pudimos hacer. Pero de todas maneras, Graciela, gracias por venir. A ver, tanto Mauro como Rolando
conversando han planteado un montón de preguntas. Difícil responderlas todas, pero al menos algunas. En primer lugar, el libro efectivamente tiene tres partes importantes, muy rapidito. Una primera parte es tratar de mostrar el contexto en el que surgen o insurgen, diríamos, los intelectuales aymaras en Bolivia, y que ese contexto básicamente tiene que ver con un movimiento político que se llama movimiento catarista. Entonces es una intelectualidad que muy tempranamente, muy jovencitos ellos, empiezan a politizarse de manera muy intensa, muy intensa. Y esta politización, lo han dicho muy bien tanto Mauro como Rolando, tiene que ver sobre todo, no tanto con, digamos, lecturas o formación teórica, sino más bien desde la reflexión de la propia experiencia como migrantes y como jóvenes aymaras en la ciudad de La Paz, la experiencia de sufrir el racismo. Es sobre todo, ahí sí hay una interesante relación con la obra de Fanon y con la propia vida de Frantz Fanon, es la experiencia de sufrir racismo, discriminación, lo que genera una temprana y rápida politización. Es decir, que estos intelectuales muy rápidamente entienden que la causa básica de la discriminación y del racismo, de la segregación, tiene que ver con el sistema dominante, el sistema colonial que perdura desde su instauración hace 500 años hasta la actualidad. Este es un primer elemento entonces muy importante en la intelectualidad aymara, que a diferencia creo de otras comunidades intelectuales, digamos indígenas, incluso de otros países, que no solamente es jóvenes que tienen origen aymara, que hablan aymara, que tienen identidad aymara, sino que toda esta vivencia identitaria la politizan muy tempranamente. Y esta politización, perdón, no solo va a quedar en algún hecho, digamos, individual, particular, sino que esta politización rápidamente va a coagular además en organizaciones políticas. Este es un segundo paso extraordinariamente interesante de la intelectualidad aymara de Bolivia, que su proceso de politización va a cuajar rápidamente en organización política partidaria, partidos políticos propiamente aymaras, dirigidos por aymaras, que en gran medida van a ser cataristas, e igualmente el otro campo que no trabajo en este libro, pero el otro campo muy importante en Bolivia, el indianismo. Entonces, jóvenes aymaras que van a optar por la organización política indianista y o catarista. Para mí es un logro muy importante de la intelectualidad aymara de Bolivia, porque nuclean rápidamente sus desarrollos de conciencia política en organizaciones políticas. Y organizaciones políticas que tampoco van a ser solo, digamos, testimoniales, sino que desde el inicio mismo, década del 70, van a empezar a disputar el poder político central. Ahora, claro, ahí hay una diferencia básica, creo, con Perú, y eso hablábamos antes del evento con Rolando, y es que La Paz es prácticamente una ciudad aymara, pues, ¿no? Y en La Paz la presencia aymara es innegable, fuerte, pisan fuerte, diríamos así, los aymaras, política, cultural y económicamente además. Entonces, eso supone que desde el inicio la organización catarista, la organización política de los jóvenes aymaras, empezó a incursionar en la disputa política nacional, en las elecciones nacionales. Muy tempranamente empiezan a participar, luego de la derrota de las dictaduras militares y del pacto militar campesino, rápidamente empiezan a incursionar como organizaciones políticas autónomas, cataristas e indianistas, en la política nacional, disputando el poder político central. Este es un otro elemento interesante, porque entonces todo este desarrollo que se va generando desde la reflexión, desde la experiencia de sufrir discriminación, rápidamente coagula en organizaciones políticas que tempranamente, reitero, disputan el poder político. Ahora bien, algunos elementos del proceso también muy rápidamente. La pregunta central que hacía Mauro es extremadamente importante. ¿Por qué no mujeres aymaras o quechuas intelectuales, académicas?
Esta es todavía parte de entre varios otros desafíos que en Bolivia no hemos logrado asumir con la importancia que debiera tener, que tiene, no solo que deberíamos darle, quiero decir, pero cuya importancia es innegable. Y es que los efectos del colonialismo en la intelectualidad aymara boliviana, con toda la lucidez que tiene, como nos muestra muy bien Víctor Hugo Cárdenas y Fernando Untoja, pero a pesar de todo ello, sigue habiendo todavía un fuerte efecto patriarcal, machista, aún incluso en la intelectualidad aymara. La presencia pública de la intelectualidad aymara en Bolivia efectivamente es todavía mayoritariamente masculina. Entonces es todavía parte de nuestras tareas de descolonización el despatriarcalizar la actividad política e intelectual aymara boliviana, de manera que estos espacios puedan ser también ocupados, conquistados por nuestras hermanas aymaras y quechuas. Esto es parte todavía de nuestros desafíos. Hay algunos intentos todavía muy tímidos, todavía muy precarios, todavía muy ocasionales. No es todavía de manera sistemática, fuerte, como podemos ver en Víctor Hugo Cárdenas, en Fernando Untoja o el otro hermano que citaba muy bien, Rolando Simón Yampara. Esa fuerza, esa presencia, esa camasa, decimos en aymara, ¿no es cierto?, todavía no es visible en nuestras hermanas aymaras y quechuas. Eso es parte aún de nuestra labor. Sin embargo, empiezan a haber presencias, diríamos, interesantes. Probablemente la más interesante sea María Eugenia Choque. María Eugenia Choque es una intelectual aymara de Tiahuanaco, además es interesante, es el lugar tan importante para nosotros en Bolivia. Ella tiene aportes muy importantes, muy interesantes, y una razón para no comprenderla en este estudio, en este trabajo, es que ella desde el inicio optó por el indianismo, y enseguida haré una breve relación de estas dos configuraciones políticas aymaras, indianismo y catarismo. Pero está María Eugenia. Luego Clara Flores es otra intelectual catarista aymara, también muy interesante, con poca producción, cierto, pero esa poca producción es extremadamente interesante. Y quizás sea otra ventaja esa de nuestras hermanas mujeres, que si bien escriben poco, lo poco que escriben es extraordinariamente lúcido, importante, dan en el clavo, como decimos en Bolivia. Y finalmente también está Marina Ari, una mujer intelectual aymara quechua, procede de ambas vertientes, historiadora ella, igual que María Eugenia, que también es historiadora. En cambio, Clara Flores es educadora, pero estas mujeres, y Lucila Choque, que también es una intelectual aymara, que también va escribiendo, pero están, diríamos, en sus primeras armas, están iniciándose, y yo auguro un futuro muy luminoso, iba a decir, pero esa palabra todavía tiene sus bemoles, ¿no? Un futuro grandioso, estas hermanas aymaras que están empezando a incursionar. De manera que yo creo que, y eso ya no solo como un esfuerzo individual, colectivo más bien, o comunitario diríamos, algo así como que el segundo tomo de este libro tendría que ser también hermanas aymaras y quechuas intelectuales. En eso totalmente de acuerdo. Rápidamente, algunas de las observaciones centrales que se hacían, y es interesante la centralidad de este símbolo político, cultural, como es el Catari o el Amaru. Tupac Catari en Bolivia, Tupac Amaru en Bolivia, y lo decía muy bien Mauro, y es interesante esto, en toda la región amazónica de Bolivia, la manera de nombrar a la serpiente con más energía vital, diríamos, es justamente la sicurí, que es parecida a la serpiente boa constrictora, ¿no es cierto? Pero es una serpiente de menor tamaño que la boa, pero que infunde un miedo muy grande. La sicurí es una serpiente que genera mucho temor, mucho miedo. Por eso entonces es también el símbolo político, religioso, cultural de los pueblos de la Amazonía boliviana, la sicurí, que al igual que el Catari y al igual que el Amaru, es la representación simbólica política de la serpiente. La sicurí entonces en la Amazonía.
¿por qué en este libro no están, primero, más autores? ¿Por qué solo 2? Esta es una observación que viene incluso desde la propia sustentación de la tesis. Me hicieron la misma pregunta: ¿por qué no más autores? ¿Por qué solo 2? Si se supone que hay una comunidad bastante interesante. Uno, por las propias limitaciones personales, no era fácil trabajar más autores, ¿sí? Y además porque quisiera que esto sea el inicio para que no solo en Bolivia, aquí en el Perú también empecemos a trabajar los pensamientos, las propuestas de nuestros propios autores, aymaras, quechos o mestizos también, ¿por qué no? Pero la otra observación sí es muy importante. Hay una opción de principio que es trabajar intelectuales aymaras cataristas, es decir, de la vertiente catarista de los aymaras. Todavía no del indianismo, cuyo inspirador básico sin duda es nuestro gran amauta, don Fausto Reinaga. Después estará Luciano Tapia, Constantino Lima, Jara Choquehuanca, hasta los más recientes, don Felipe Quispe, el Malcus sin duda. Esa es una vertiente muy fuerte, muy interesante, muy poderosa, diría yo, sobre todo en términos teóricos y políticos, pero que, reitero, por limitaciones personales no lo he trabajado aquí. Creo que ese sería algo así como el tercer volumen también de esta obra. Vean que esto nos abre varias vetas, pero diríamos, la intelectualidad aymara de tendencia indianista es sin duda una de las más interesantes que hay en Bolivia. Y además con relaciones, yo diría, más fuertes que los cataristas. Los indianistas han establecido más y mejores relaciones con los aymaras del Perú y con los aymaras de Chile. Eso es muy interesante, del norte de Chile, Arica, toda la región de Parinacota, con grupos tan interesantes como Pachaaru, por ejemplo, que tienen procesos en Arica de politización muy interesantes, ¿no? En general, el indianismo tiene una perspectiva más internacionalista, diríamos así, en el lenguaje de la izquierda. En cambio, el catarismo ha sido más una expresión nacional boliviana. Entonces, esta es una segunda tarea que quisiera que eso ya lo podamos compartir entre todos, a compilar, diríamos, a los pensadores indianistas de Bolivia, de Perú y, si es posible, también de Chile. ¿Qué más? Ya está. ¿Cómo vemos desde lo aymara, desde lo quechua, desde el catarismo, desde el indianismo, a esto que ha empezado a configurarse desde hace unos 6 años en Bolivia, que es el Estado plurinacional? Primero, por lo menos yo personalmente estoy de acuerdo con nuestra Constitución, con el texto constitucional, con la Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, que efectivamente configura un Estado plurinacional, autonómico, soberano, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto en estos 6 últimos años, y una prueba de ello es mi último librito, que está también ahí, El MAS abraza el modelo capitalista, se llama mi librito. El MAS es el partido de gobierno actual, Movimiento al Socialismo. Las políticas públicas, las políticas económicas del gobierno de mi país, y lo ha resaltado en varios momentos Rolando, no es coherente con la constitución política del Estado plurinacional. De hecho, no tenemos Estado plurinacional en Bolivia, no hay Estado plurinacional. ¿Cuáles tendrían que ser las principales, digamos, dimensiones, características de un Estado plurinacional? Podríamos hablar largo, pero una idea básica del Estado plurinacional es que los sujetos constitutivos, constituyentes del Estado plurinacional son las 36 pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, de tierras altas y de tierras bajas. En una configuración constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, debieran estar gobernando en este momento en Bolivia los 36 pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y no tenemos un solo pueblo indígena, originario y campesinos de los 36 constitucionalmente reconocidos, ni uno solo que esté ejerciendo funciones de gobierno en Bolivia. Esto es solo una muestra, tan solo una, de que no tenemos Estado plurinacional, sino un Estado nacional, por tanto colonial, remozado con figuras folclóricas. Claro, la huipala ahora flamea en todas las ciudades, en todos los ministerios, en palacios de gobierno, parece interesante, pero no va más allá.
La política económica sigue siendo procapitalista en Bolivia. Las políticas sociales siguen siendo básicamente para las poblaciones urbanas, no campesinas ni indígenas. La educación sigue siendo en castellano, etcétera, etcétera. No tenemos entonces Estado plurinacional. Ahora bien, ¿apostamos por un Estado plurinacional? Por supuesto que sí. Estado plurinacional, además, que tiene como referencia básica al Estado Inca, al Estado del Tahuantinsuyo, al Estado Tahuantinsuyo. Los aymaras y quechuas, a diferencia de los pueblos de la Amazonía, tenemos la memoria política de nuestro propio Estado, quebrado por la invasión de 1532, 16 de noviembre de 1532, en los baños de Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces tenemos memoria política. Y cuando en Bolivia los aymaras y quechuas hablamos de Estado plurinacional, estamos hablando de la posibilidad política de reinstaurar, restablecer el Estado del Tahuantinsuyo quebrado hace 500 años. Entonces, por supuesto que, además, esta es una propuesta propia del catarismo. Es en los documentos de la organización que nombraba Rolando, la CESUD-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que fue fundada por los cataristas, por el máximo líder del catarismo, que fue don Genaro Flores. Proponen en las tesis políticas ya del 79, del 83, que el Estado que aspiramos los aymaras y quechuas es el Estado plurinacional. Pero reitero, tal como están las cosas actualmente, no tenemos Estado plurinacional. Debemos tener. Y debemos tener no solo en Bolivia, en Perú, debemos tener en Ecuador, que tampoco está funcionando. Lo dice su constitución, pero en la práctica Correa está aplicando un extractivismo propio del Estado-nación, del Estado nacional, no de un Estado plurinacional. Los enemigos jurados de Correa son las organizaciones indígenas en el Ecuador. La CONAI está totalmente enfrentado con el gobierno de Correa. Entonces no tenemos en la práctica Estado plurinacional, y creo que esa es la lucha que nos corresponde a todos los que nos asumimos militantes de los pueblos aymara quechuas, luchar por el Estado, por la real instauración del Estado plurinacional. Las categorías básicas con las que operan los intelectuales aymaras, muy rapidito, yo diría que son tres centrales, no las únicas, pero tres centrales, que es justamente Ayllu. Lo han resaltado muy bien tanto Mauro como Rolando, la importancia del Ayllu, ¿no es cierto? Y ustedes mejor que yo saben que el Ayllu tiene una configuración pre-inca, ya existía antes de los incas, ¿verdad? Y es interesante que en los movimientos insurreccionales del pueblo aymara quechua, tanto en Bolivia como en el Perú, el Ayllu es continuamente reivindicado como modelo de sociedad, modelo económico y modelo socioestatal también. Esto creo que es importante. Segundo, Pacha. Pacha no solamente como la articulación de tiempo y espacio, sino básicamente como el origen fundante del Pachacuti, es decir, de los procesos de transformación del proceso colonial que vivimos en Bolivia, en Perú y en Ecuador desde hace 500 años. Pachacuti entonces es un referente teórico y político extremadamente importante. Por eso es que nosotros no solo hablamos de revolución, más bien entendemos que la revolución es un elemento, nada más que un elemento de esta transformación mucho más grande, cataclísmica, como nos enseña muy bien nuestro gran amauta, Guamán Poma de Ayala. Entonces, nuestro horizonte es Pachacuti. Y finalmente la tercera categoría es Catari, ciertamente. Catari, Amaru o Sicurí en las tierras bajas, ¿no? Estas categorías etnopolíticas, llamaríamos, articulan entonces el quehacer teórico y el quehacer político de la intelectualidad aymara de Bolivia. Hay otras más, pero por el momento dejamos, estas son centrales. Finalmente, dos aclaraciones más de las varias que hacía Rolando. A ver si nos pueden dar un tallercito después, ¿no?, para seguir hablando. Hay tantas cosas tan interesantes que han dicho mis hermanos. A ver, primero, el catarismo, igual que el indianismo en Bolivia, efectivamente no es solo una organización. Desde el inicio, ya desde los años 70, siempre han habido, y lo ha dicho muy bien Rolando, facciones, divisiones. Y cuando hablaba de eso, Mauro le decía traiciones también. Por supuesto, Felipillo siempre hemos tenido y seguimos teniendo en Bolivia.
recuerdan al Felipillo, ¿no es cierto?, el primer traductor del genocida Pizarro. Entonces, ¿qué son los que divide y reinarás? Pues ustedes conocen esa famosa frase, ¿no? Entonces, eso es lo que el colonialismo efectivamente hace, y ya sea comprando a los dirigentes menos conscientes, menos consecuentes, asimilándolos, domesticándolos al sistema, y cuando estos se resisten digna y soberanamente, el sistema simplemente los elimina. Tenemos varios dirigentes cataristas e indianistas que han sido matados por mi gobierno, por el gobierno de Bolivia, empezando por el más grande, Raimundo Tambo, que fue asesinado por las hordas fascistas de la dictadura de Banzer el año 76, el 4 de junio de 1976. Era una de nuestras más grandes promesas dirigenciales, Raimundo Tambo, catarista e indianista. Interesantemente, él aunaba las dos tendencias, pero que fue salvajemente acribillado allá por 1976. Estas son las razones que explican entonces por qué hay divisiones, por qué hay facciones. Ahora bien, lo último, ¿qué relación hay entre catarismo e indianismo? Y quizás alguna palabrita sobre indigenismo también. Rápidamente, indigenismo, y con esto cierro, es el pensamiento de las élites mestizas y de los gobiernos latinoamericanos que con más o menos cierta bondad dicen que trabajan por los pueblos indígenas, pero sin ser indígenas, obviamente. Los antropólogos son los más fieles representantes de esta tendencia indigenista. Gente de buen corazón sin duda, pero que siempre está posicionándose desde afuera y desde arriba, desde situaciones de poder, ¿no? Desde la política indigenista del gobierno de México hasta los antropólogos gringuitos, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces un indigenismo muy fuerte, no necesariamente malo, pero políticamente muy insuficiente, ¿no es cierto? Porque no, obviamente que el indigenismo no apuesta a la sublevación, insurrección, ni mucho menos, sino simplemente a más bien calmar las conciencias, ¿no? A que aprendan a negociar, a dialogar, más no a la sublevación, menos a la insurrección. Entonces, ¿qué es indianismo? El indianismo es, también les decía al inicio, una corriente de jóvenes aymaras que teóricamente, escritos, se inicia con Fausto Reynaga el año 1969, cuando Fausto Reynaga publica una obra excepcionalmente importante que se llama La Revolución India, que a propósito es un diálogo muy rico con Franz Fanon, precisamente, entre Fausto Reynaga, indianista boliviano, y Franz Fanon, el propio Franz Fanon, perdón, Reynaga lo llama a Franz Fanon negro genial, porque recordarán ustedes Franz Fanon antillano, afrocaribeño, ¿no es cierto? Esto es. Entonces, el indianismo, ¿qué es lo que propone? Obviamente la reinstauración del gobierno indio. Primero, la repolitización del término indio, que a propósito ustedes saben, eso viene de como diríamos, pues una especie de comandante de las fuerzas insurreccionales de Tupac Amaru, de Pedro Vilcapasa, que es el que dijo, Gazángaro creo, ¿no? Sí. Que es el que dijo, si como indios nos han oprimido, como indios nos vamos a liberar. Esa frase es que esa consigna de lucha que ha retomado Fausto Reynaga, y lo vuelve entonces el núcleo de esta fuerza insurgente llamada indianismo. Entonces la idea básica del indianismo es la reinstauración del gobierno indio, del gobierno del Collasuyo, el gobierno del Tahuantinsuyo. Sobrevalora, por tanto, y para mi gusto personal, en exceso, el factor étnico-cultural, la idea de raza. Por tanto, la idea de cultura y de identidad cultural, dejando de lado, por su conflicto con el marxismo, las dimensiones de clase. Por tanto, y este me parece un problema serio en el indianismo, descuida el ámbito de la explotación generada por la instauración del sistema capitalista. Y esto políticamente tiene sus consecuencias, por cuando las estrategias de lucha pueden ser paralizadas al no percibir la dimensión que nuestro maestro, gran maestro Aníbal Quijano nos enseña, la dimensión de la dominación y la explotación generada por lo que él va a llamar el sistema mundo moderno colonial occidental, capitalista. Bien, eso dicho en palabras muy esquemáticas, el indianismo. El catarismo, ¿qué es?
asume la memoria política de Túpac Katari, ciertamente, y el aporte central de los cataristas, y por tanto de Víctor Hugo Cárdenas, de Fernando Untoja, de Simón Yampara, totalmente de acuerdo. Ay, eso me falta, ¿y por qué no Yampara en esta edición? Importante eso, sí. La percepción del colonialismo interno. Es una relación muy interesante con lo que en México González Casanova también está hablando del colonialismo interno. La diferencia entre el colonialismo interno que trabaja el catarismo con el colonialismo interno de González Casanova es que el mexicano trabaja el colonialismo interno básicamente como un proceso de marginación económica de las poblaciones centrales, del centro del poder político mexicano en relación a las poblaciones periféricas del Estado mexicano. Básicamente una relación económica. En cambio, los cataristas retoman ese mismo concepto, categoría colonialismo interno, pero no solo para describir procesos de marginación económica, sino y sobre todo para apuntar a los procesos de dominación económica y política, e ideológica y cultural. Entonces adquiere una mayor potencia política el término colonialismo interno, por cuanto está apuntando en definitiva a un sistema de dominación y de explotación llamado colonialismo interno. De ahí entonces que la propuesta catarista central será, por una parte, democratizar el Estado como un medio de superación del colonialismo, y desde la vertiente de Untoja, con esto termino hasta que se nos vayan, hegemonía aymara. Y permítanme una palabrita sobre lo que Untoja denomina hegemonía aymara o hegemonía colla. Y eso en realidad tiene que ver también con el collao del Perú, ¿no es cierto? Es de aquí que se retoma este término colla. Lo que Untoja plantea centralmente es que hay una realidad, y es que Bolivia, y en gran parte el sur andino también diríamos, está ocupado, está capturado por el camiri aymara, por el comercio aymara. Me pareció interesante, estaba revisando los periódicos, la frase del PPK, del presidente actual. No está mal, me gusta. Claro, rápidamente ya han contestado y han dicho, no es un poquito, chuta, que el contrabando son miles de millones, le han dicho. Pero me gusta la idea, un poquito de contrabando a mí no me preocupa, dicho, ¿no es cierto? Y efectivamente los jamiris aymaras en Bolivia viven básicamente el contrabando, efectivamente, además de la economía, digamos, legal, y no se hace mucho problema. Y no solamente entre Bolivia-Perú, Bolivia-Chile, lo han dicho muy bien mis hermanos, Bolivia-China. Los más grandes importadores de mercadería en Bolivia vienen directamente de China, los aymaras se están trayendo de China. La fiesta del gran poder es la mayor ostentación de poder y riqueza que tenemos en Bolivia. Yo creo que a eso apunta la fiesta de la mamita Candelaria también, ¿no es cierto? Definitiva fiesta aymara es. Entonces, a partir del reconocimiento de esta realidad empírica, que son los aymaras los que manejan el comercio, la perspectiva es que este poder económico adquiera también dimensión política, y que por tanto entonces, por derecho propio, a los aymaras y quechuas les corresponde el ejercicio del poder político nacional, bajo criterios, Cárdenas nos va a aclarar muy bien, obviamente democráticos. No se trata de instaurar otra dictadura u otro sistema autoritario, sino profundamente democrático. Por eso es que ambos critican muy fuertemente al régimen actual que tenemos, porque es poco democrático el gobierno que tenemos.